Hola, hola a todos, a todas, a todos. Don Quijote Gonzo, otra vez, episodio ya 22. Y yo, como siempre, soy Esther Gómez Sierra. Aquí estamos en la cafetería, con la planta, con la música, con las conversaciones. Gracias por la difusión a Pedro, a Uco, a David, al otro David, a Adriana y especialmente a Patricia por su lectura atenta y sus comentarios. Y a todos, a todas, a todos los que seguís este canal, bienvenida especialmente efusiva al suscriptore número 18. Este canal, bueno, bienvenidos, ¿no?, a este canal que va al revés del mundo, sin prisa y sin pausa intencional, solo pausas de tipo práctico, donde se puede empezar por cualquier parte. Y esto se lo he copiado a Santiago Auserón, que lo dice a propósito de cómo acercarse a la música. Y lo digo porque me alegra ver que a veces escucháis un capítulo y os vais a los anteriores. Y eso me hace ilusión. Vamos a la primera parte del lío. Y quiero recapitular un poco lo que estuve diciendo de adaptaciones, sobre todo porque no metí todo lo que quería con esto de no pasarme de los 15 minutos, en fin. Pero también para contextualizar, ¿no? Quede claro, ¿no? Vaya por delante, que la performance, la puesta en escena, es un comentario de texto de 360 grados. Y esto tampoco es mío, esto es del actor británico Simon Russell Beale. Quede claro también, por si no quedaba claro, lo insisto en ello, que toda adaptación existe en sus propios términos. O sea, aquí, en este canal que va al revés del mundo, desde luego no, la cosa no es decir, que ha quitado esto, ha puesto esto, no es como el libro. Bueno, primero porque el libro es como cada uno lo tiene en su cabeza, evidentemente, y tampoco, porque depende del momento en que se lee, del contexto en que se lee. O sea, esto da para otro canal, ¿no? Pero, como digo, la adaptación existe en sus propios términos, pero claro, lo que nos interesa es ver cuáles son esos términos. Eso es lo guay. Entonces eso es a lo que vamos aquí. Esta adaptación de 1992, que tampoco es justo decir que es de Manuel Gutiérrez Aragón, lo decimos por simplificar, porque como vimos hay muchas otras personas y muchas otras expectativas, muchas otras cortapisas metidas, ¿no? Bueno, pues con esta adaptación se ve claro que nadie está exento de problemas, por muy dentro del establishment que esté o crea estarlo, aun habiéndose ceñido a las demandas de acoplarse a ese contexto de recepción y a esa cierta necesidad de solemnización o elevación, entre comillas. La serie televisiva en 1992 tuvo que acortarse sobre lo que estaba previsto y tampoco hubo lugar a rodar la segunda parte como serie, principalmente porque el productor Emiliano Piedra y el actor principal Fernando Rey tristemente murieron poco después, y porque había una serie también de problemas con el proyecto, ¿no?, que originaron un cabreo monumental de Alfredo Landa con Radio Televisión Española, públicamente expresado. Me hubiera gustado estar allí. Hay otros mundos, pero están en con este asunto de las adaptaciones, y hay una de 1989 que no he conseguido ver, que no está en el catálogo de la Filmoteca Española, que no está en el catálogo de la Filmoteca Vasca, pero es que ni he conseguido entrar porque parece que está en construcción, y que se titula Don Quijote eta Santoren bizitza, Don Quijote y la vida del santo, y que es una coproducción, esto es loquísimo, es una coproducción entre Georgia, es decir, Estado soviético, y Euskal Telebista. Bueno, pues este proyecto se le propuso a José María Calviño en 1985. José María Calviño, a la sazón, director de Radio Televisión Española,
que no quiso tener nada que ver con el proyecto por su puesta en escena vanguardista, al parecer, y por su sesgo político, léase soviético. Y es curioso, ¿no? La afinidad que ha habido tradicionalmente con la literatura española desde este ángulo, porque no lo he comprobado, lo estoy diciendo así abuela pluma o abuela voz, pero creo recordar que la primera adaptación moderna, la primera adaptación escénica, representación escénica moderna de Fuente de Ovejuna tuvo lugar precisamente en el contexto soviético, ¿no? Pero claro, como ya hemos visto, es que esta adaptación de 1992, la que llamamos de Manuel Gutiérrez Aragón, no es menos política, aunque lo sea de otro signo, por su conformidad con las expectativas difusas de un gran público en teoría, y por ser un proyecto bastante nacionalista, aún teñido o revestido de modernidad, e incluso algunos podrían pensar que incluso un poco pues neocolonialista, pero bueno, esto también puede ser materia de discusión. Bueno, como he dicho, no he conseguido ver esta coproducción georgiano-vasca del 89. Si alguien la tiene, que me lo diga. La información sobre ella está en una serie de publicaciones conectadas con una exposición sobre versiones filmadas del Quijote, Quijotes de celuloide, a cargo del Instituto Cervantes. Os pongo el vínculo abajo, ya sabéis, en la sección de Moro Más. Y en este texto sobre esta adaptación se la descalifica un poco por, enumero, su carácter digresivo, por ser desconcertante, por la mezcla de ficción y metaficción y por su surrealismo. Claro, sin ver la peli es tontería, ¿no? Como diría José Mota, pero digresión, desconcierto, ficción y metaficción, surrealismo, what's the problem? Si esto, en teoría, según se describe, sigue el espíritu de la novela. Bueno, vamos a la segunda parte del lío. Y como ya dije el otro día, pues aquí tenemos un episodio, un capítulo de una sitcom de erotismo mal. Sancho, ya lo vimos mentir la semana pasada, sigue mintiendo. Por ejemplo, dice que lleva un mes con Don Quijote, pero lleva apenas 3 días. Y Don Quijote ha estado escuchando todas estas trolas y no ha dicho nada. Hasta que abre la boca por primera vez para dirigirse a la ventera en términos caballerescos arcaicos. Creedme, fermosa señora, que os podéis llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona. Y luego habla de el servicio que me habéis fecho, todo con las formas verbales arcaicas, con la F esta de la fabla antigua, ¿no? Claro, las mujeres, la ventera, su hija Maritornes, se quedan alucinadas, todo les suena griego, como dice el narrador, y de nuevo estamos ante este asombro, ¿no?, que producen tanto Don Quijote como Sancho, cada uno en su estilo, por donde quiera que va. Se repite mucho esto de la asturiana Maritornes, y en un momento dado ni siquiera se la llama Maritornes, solo la asturiana. Insiste la voz del narrador en esto de la chufla regional, ¿no?, que estuve comentando la semana pasada. Pero más allá de esa chufla regional hay una cuestión importante, que es la de la hidalguía. Los habitantes del norte de España se tienen por hidalgos por no haber sido tierra conquistada por los árabes, los moros, los norteafricanos, los musulmanes, como queráis describirlo. Pero claro, es que esa hidalguía teórica va desmentida en la acción de este episodio, no solo por el estatus de Maritornes, que es el estatus de sirvienta bastante tirada, ¿no?, sino por sus acciones y por la intervención del ventero, sobre la cual voy a volver
un poquito más tarde, ¿no? En este episodio. Mi conclusión general de todo el episodio es que toda idealización es una alucinación. Don Quijote pensando que la venta es un castillo o queriendo imaginarlo. Maritornes hablando de su honra o teniéndose por hidalga. Incluidas las referencias del narrador, referencias que son irónicas, sarcásticas, a cumplir su palabra, cuando cumplir su palabra es acudir a comercio carnal con el arriero, según habían concertado. Pero la alucinación también se extiende, en el caso de Don Quijote, a su impulso amoroso, que se encuentra en un contexto de repugnancia física. Se nos da otra descripción de Maritornes, que es de inducir al vómito, como dice la propia voz narradora. El olor, el cabello, la apariencia, todo es lo que se diría en inglés disgusting, ¿no? Genera repugnancia, pero no a Don Quijote, que sigue instalado en la imaginación. Aquí, con esta discrepancia entre la realidad y lo que se percibe o se quiere percibir o se quiere presentar, se enmasca, en vez de la tragedia, la comedia. Han colocado a Don Quijote y Sancho en unas camas muy precarias que están a la entrada de la habitación que comparten precisamente con un arriero. Y no nos olvidemos que los arrieros son los que les dieron la paliza en el episodio anterior. Los yangüeses eran arrieros. Esas camas, ¿no? Como he dicho, son precarias, y vemos en la manera en que la voz narradora las describe el fenómeno este de la refracción que he comentado en otros episodios, y es rápidamente definido cuando el narrador asume los códigos de los personajes, los pasa por su filtro, como la luz que se refracta a través de un prisma, supongo, ¿no? Y nos habla del fementido lecho de Don Quijote. Bueno, fementido se aplica a los enemigos, a los traidores, ¿no? Y el lecho, desde luego, le traicionará en la pelea, porque el lecho no va a aguantar y va a generar ruido, y eso va a generar más problema, ¿no? Todo se encuadra también dentro del tópico en la literatura del Siglo de Oro de la incomodidad de las posadas, de su precariedad, de su falta de higiene. Por ejemplo, la manta de Sancho es tan áspera que es penitencial. Es de un tejido que se llama angeo tundido, que pincha, que es un horror. En comparación con ellos, el arriero, que está durmiendo sobre las mantas de sus animales, vamos, plan 5 estrellas. El arriero es de Arévalo y es probablemente morisco, y el narrador nos dice que probablemente esté relacionado, sea primo de Cide Hamete Benengeli, que por si quedaba alguna duda, aquí se llama Cide Mahamate, o sea, Cide Mahoma, Mohamed, para subrayar, ¿no?, esa identidad morisca de origen arábigo. Y sale de nuevo a relucir porque la voz narradora elogia la dedicación de este historiador, comillas, comillas, mil comillas, ¿no? La dedicación de este historiador a los detalles, al contrario que los llamados, y cito, historiadores graves, es decir, los historiadores de peso, los historiadores serios, ¿no? Entonces tenemos la suerte, entre comillas, de que Cide Hamete, como historiador de este suceso, nos haya proporcionado todos los detalles de la movida. Claro, aquí a lo mejor me preguntaréis, pero ¿no decías que Cervantes es piadoso con todos? ¿Nos está pasando un poco con Maritornes, con tanta descripción pues grotesca, incluso en los límites de la repugnancia, etcétera, etcétera? Pues parece que sí. Pero observemos una cosa, que ha curado a Sancho y de nuevo ha entrado en el dominio de la empatía y por esa regla de 3 en el de la utopía, según mi visión de la utopía en el texto,
y que Maritornes volverá a la novela. Al contrario que Marcela, que ha desaparecido y ha desaparecido para siempre. En el silencio y la oscuridad de la noche tenemos esta deliciosa situación de equívoco y farsa. Maritornes entra a hurtadillas en la habitación y claro, como Don Quijote y Sancho están los primeros, tropieza con Don Quijote, cuando en realidad va en busca del arriero. Don Quijote cree que ella es la hija del ventero, que viene a requerirle de amores, porque se ha enamorado de la hija. De la ventera no, que es mayor, de la hija. A pesar de la repugnante evidencia física que tiene ante sí con la presencia de Maritornes, él sigue pensando en esa doncella, la hija del ventero, esa doncella joven, y sigue con el tópico de la caballería de tener que rechazar, aun cortésmente, los requerimientos de una dama, pero a la vez, y esto es un poco incongruente, es un poco chocante, cogiéndola con fuerza de las muñecas. Una restricción física que es extraña en nuestros días, claro, pero también incluso desde el punto de vista de la caballería. Un movimiento así un poco no muy cuerdo, como hemos visto a Don Quijote a veces salir por la tangente en aquella conversación con Vivaldo, hacerle un corte de mangas, ¿no? Pues algo así. Y lo que tenemos también es una destrucción total de la imaginería poética renacentista. Toda el aparato, ¿no?, lírico de los cabellos de oro, la piel de alabastro, las rosas en las mejillas y los labios, los perfumes, la seducción, se superpone a la realidad de lo grotesco y lo asqueroso, que es la presencia de la pobre Maritornes. Y también nos habla de la invalidez de la evidencia física ante la imaginación, que claro, es uno de los grandes leitmotivs del libro, y nos deja a Maritornes como una especie de antivenus. ¿Ya? Claro, todo esto va a acabar mal, porque claro, el arriero se mosquea, porque se cree que es que Don Quijote le va a quitar la posibilidad de este rato carnal con Maritornes. Entonces hay violencia, hay pelea, hay golpes brutales, de nuevo, a Don Quijote. Maritornes sale pitando, se refugia en la cama de Sancho, que menuda idea. Sancho se despierta, piensa que está teniendo una pesadilla, empieza a pegar a Maritornes, todo este ruido despierta al ventero, que disuelve toda pretensión de hidalguía por parte de Maritornes y de idealización por parte de Don Quijote, con la claridad de su castellano puro, y le grita a Maritornes: ¿a dónde estás, puta? A buen seguro que son tus cosas estas, dándonos una pista del estatus real de Maritornes en la casa, de que es una sirvienta a la que nadie respeta y de que no es la primera vez que hace esto, es decir, su estatus pues es el que es, ¿no? La carpeta de la picaresca se ha vuelto a abrir y aquí tenemos una pelea colectiva que no envidia a ninguna trifulca en cualquier salón del oeste americano, donde, como nos dice el narrador, el gato le da al rato, es decir, al ratón, el ratón a la cuerda le da el palo, porque aquí todos pegan a todos en esta confusión. En vez del sheriff, tenemos la intervención de la Santa Hermandad de Toledo, que es como la policía, y la disolución de la refriega al pensarse que Don Quijote ha resultado muerto. Ojo al detalle, el ventero también actúa como pícaro, porque cuando el miembro de la Santa Hermandad dice que se cierren todas las salidas porque han muerto, él corre a apagar el único candil encendido en la venta, y esto, claro, dificulta el
cometido de la Santa Hermandad. Recomiendo, como siempre, la lectura comentada de Luis Andrés Murillo. Y sigo diciendo que no seáis tímidos, que si queréis comentar algo lo hagáis, que si tenéis alguna pregunta pues me la hagáis, o alguna observación o lo que sea, o algún comentario. Y ya pasamos a la última parte del lío, que además veo que ya me voy pasando de los 20 minutos, que es el texto seleccionado para la semana que viene del capítulo siguiente, el capítulo 17, y es el puro principio del capítulo, porque claro, conecta directamente con todo esto que acabo de decir. Había ya vuelto en este tiempo de su parasismo Don Quijote, y con el mismo tono de voz que el día antes había llamado a su escudero cuando estaba tendido en el val de las estacas, le comenzó a llamar diciendo: «Sancho amigo, ¿duermes? ¿Duermes, amigo Sancho?» «¿Qué tengo de dormir? Pese a mí», respondió Sancho lleno de pesadumbre y de despecho, «que no parece sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche». «Puédeslo creer ansí, sin duda», respondió Don Quijote, «porque yo sé poco, o este castillo es encantado, porque has de saber, mas esto que ahora quiero decirte, hasme de jurar que lo tendrás secreto hasta después de mi muerte». Ok, ¿qué se deduce de aquí? Bueno, pues que nuestros personajes no aprenden y que se han visto otra vez en la misma situación, y así nos lo está indicando el narrador. Han acabado igual de apaleados por un arriero y los aledaños, el ventero y Maritornes, que por los arrieros del episodio de los Llangüeses. La referencia al Val de las Estacas, el Valle de las Estacas, ¿no?, por los estacazos que recibieron, pero también es una referencia grotesca a los romances sobre el Cid. O sea, la caballería mal, claro, en su caso. La comedia sigue, están los dos tirados por el suelo, ¿no?, hechos polvo. Don Quijote acaba de recuperar la consciencia que la había perdido, hasta el punto que se pensaron que estaba muerto. Los vemos ahí hablando, molidos a palos, hablando. Sancho cabreado como Alfredo Landa, ¿no?, que fue el que lo protagonizó en la adaptación de la que hemos hablado. Y claro, enseguida ya puede estar Don Quijote fatal, que empieza su mecanismo mental de adaptación, de racionalización de lo que les ha pasado y de inclusión de lo que les ha pasado en el universo caballeresco que él tiene en su cabeza. Y es que nos está diciendo: el castillo está encantado. Tampoco le podemos reprochar nada. Recordad que cuando el cura y el ama y la sobrina le queman la mayoría de los libros de la biblioteca y le tapian la biblioteca, vienen a decirle que ha sido todo culpa del encantador Frestón. Pues nada, hasta la semana que viene, y que estéis bien, que estéis tranquilos. Y bueno, pues que lo paséis bien, y que si podéis y os da lugar a leer el capítulo 17, o sea 17, pues fenomenal. Vamos.